gritos, sin manifestaciones emocionales muy claras. Y la agresión es una manifestación de un estadio de la depresión ya más activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay malestar? Es cuando estamos viendo cambios de comportamiento en los niños que antes no estaba presentando. Entonces, más bien aquí nos toca como padres observar este malestar de nuestros hijos. Vamos, así como para generalizar, como para verlo de manera muy amplia. Si el niño no está contento, tiene problemas. Okay. Ahí tenemos que empezar a buscar, porque como señala Jorge, cierto, no es nada más el niño que se porta mal, aunque son la gran mayoría. Los que están deprimidos tienen conductas caóticas a veces. Pero hay un grupo muy peligroso de niños deprimidos que son muy callados. Alguna vez en el consultorio. Y hasta sintomáticos, ¿sabes? Sí. Hasta sintomáticos. Pareciera ser que son muy lindos, pero no es así. Alguna vez en el consultorio llegó una mamá con su pequeño que se portaba muy mal, que retaba, que pegaba, y había un problema conductual ahí muy claro. Pero el que me llamó la atención fue la hermanita pequeña, peinadita, vestidita, zapatitos lustrados, que ella limpió por supuesto, bien sentadita, no se movía para nada, y no interrumpía, no hablaba. E incluso a veces llegaba a participar y pedía la palabra para participar cuando la mamá estaba quejando de su hermanito. Dice, no, y entonces dice mentiras, y entonces la niña levanta la mano. Y como el otro día que dijo que no había agarrado el dinero, que sí lo agarró, en fin. Lo que me llamó la atención es esta niña altamente contenida, una situación de ansiedad gravísima. ¿Lo podríamos describir como un adulto chiquito? Así como un comportamiento si fuera una señorita. Como una chica que le falta interacción. Muy pero propia. para ser una niña, pues normalmente no les preocupa es que cada tanto adulto, estar... ¿verdad, Marquita? Bueno, sí, pero luego hay niños que se comportan como grandes, así, todos bien sentaditos. Me lo imaginé perfecto por lo que describió el doctor Campuzano. Porque yo soy así, calladito. No, me imaginé la escena, una niña así muy... propia, exactamente, como que no es niña. Así es, una estatuita. Y la mamá encantada con esta niña, pero realmente tenía una depresión tan grave que la chica no estaba viviendo nada. Una niña de 6 años, preocupada por la conducta del hermano, en lugar de estar preocupada, no sé, por los Power Rangers o por cualquier otra cosa, estaba preocupada por no fallar. Entonces, una carga tan grande a esa edad es desastrosa. En lugar de estar echando relajo y jugando con las muñequitas o tratando de ligarse al compañero guapo del salón, el tener una conducta perfectamente clara, puntual, no fallar en nada, esta chica va a tener problemas para siempre si no se le atiende. Entonces, el diagnóstico se hace si el niño no es feliz. Empezaríamos por ahí de manera muy fácil para poder evaluar que hay un problema emocional. Ahora es curioso, si los atendemos, el niño depresivo que es sintomático, es decir, agresivo, que hay cambios, es más fácil atenderlo que los niños que son asintomáticos. Una, porque no se identifican; dos, porque su problemática tiene más que ver con la forma de cómo maneja ella o él la depresión. Sí, hay que diferenciar entre ciertas edades, porque decir niños puede ser desde bebés hasta adolescentes. Entonces, ¿cómo detectar? O puede ser que un niño de 3 años o un bebé esté deprimido, ¿puede ser eso? Pero yo quiero saber por qué cuando dices adolescente me señala a mí. Ay. Yo no entiendo por qué. Me ve a mí. Porque es un eterno adolescente. Te señala a ti, pero me ve a mí. ¿Por qué cree el público? Tan serios que somos. Los síntomas van cambiando dependiendo de la edad, y los niños tienen la mala costumbre de estar creciendo todos los días. Por lo tanto, sus síntomas van cambiando todos los días. De hecho, es difícil hacer un diagnóstico de depresión infantil como tal. Se habla más bien de trastorno de las emociones y se le pone apellido a ese trastorno de las emociones. Ya se le pone con ansiedad o con tristeza o con angustia, porque este síntoma va a ir cambiando, este cortejo sintomático va a ir cambiando en la medida en que va creciendo el pequeño y va adquiriendo algunas otras formas para adaptarse. Es decir, un niño que tiene miedo y que tiene tristeza, que podría ser un cuadro ya realmente depresivo, puede ser un chico muy inhibido, muy callado, y cuando descubre que puede pegar, entonces su síntoma va a cambiar a ser un chico oposicionista quizás, o agresivo. Entonces sí, los síntomas van a ir cambiando dependiendo de la edad
en la medida en que van adquiriendo más capacidades y más habilidades para adaptarse o mal adaptarse al ambiente. Otro elemento muy importante es la depresión, que puede ser adquirida por la circunstancia de vida. Es decir, un niño se va a deprimir por algo. Y ese algo es lo que tiene de inmediato. Y eso que tiene de inmediato pues es papá, mamá y hermanitos. Es decir, sin buscar culpables, sin explicaciones, el entorno puede ser altamente depresivo. Alcoholismo, agresiones, violencia, maltrato, o simplemente no le hacen caso al niño y lo dejan ahí pues que crezca como pueda. Esto puede ser un elemento que vaya a ir deprimiendo al pequeño, que le vaya afectando emocionalmente. Esta sería una depresión adquirida que va desarrollando a través del tiempo y que después puede culminar en una personalidad depresiva. Pero también tenemos otro tipo de depresión, la depresión que viene biológicamente determinada. Otra vez, el papá alcohólico probablemente sea depresivo, la mamá gritona y neurótica probablemente también sea depresiva. Entonces, además del ambiente, va a haber una carga genética que al pequeño no le permite producir un número adecuado, un nivel adecuado de neurotransmisores, entre ellos serotonina, norepinefrina, en fin, muchos de estos neurotransmisores están bajos y entonces el niño tiene una depresión biológica, al igual que su familia. Entonces, en el consultorio siempre se investiga los antecedentes familiares. A veces los padres no son depresivos, a veces los padres han tratado de adaptarse al ambiente, han logrado ciertos éxitos en términos de estabilidad emocional, social. Y seguimos buscando hacia atrás, encontramos que el abuelo se pegó un tiro, que la abuela es alcohólica, que la abuela siempre estuvo de mal humor. Entonces esto nos hace pensar que podría ser también elementos biológicos con los que viene arrastrando el pequeño y está manifestando un problema de ánimo. Bueno, tratando de ser un poquito más específico, lo que estaba comentando Marco es hacer una delimitación de lo que es una depresión endógena. Endógena significa dentro del cuerpo, o sea, los bioquímicos de nuestro cuerpo, o exógena, que es los factores ambientales, cómo afecta la depresión. Si nosotros vemos el desarrollo del chiquito o del niño, inicialmente el chiquito va a ser una bola de reflejos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a tener más exposición a los factores endógenos que exógenos. A medida que va creciendo y va teniendo más conciencia de sus estados emocionales y de los factores ambientales, los factores exógenos van a empezar a tener una carga importante. A veces es difícil determinar la parte exógena, porque generalmente cuando ya estamos viviendo en una situación depresiva, también hay cambios fisiológicos por esa situación. Entonces, la afectación del medio ambiente y la forma de cómo vamos a irlo educando es la forma también como el organismo va a ser afectado. Entonces, el niño, a medida que va creciendo, va a ir cambiando esa sintomatología y los pesos que tiene una y la otra van a irse modificando. Pero lo más peligroso de la depresión no es que te dé la depresión, es que vivas en depresión, porque el problema del chiquito es que va absorbiendo los patrones y puede generar algo que estaba comentando Marco, que es el aprendizaje de la conducta depresiva. Entonces, lo que va a marcar la vulnerabilidad del sujeto va a estar en función de estar viviendo en depresión y de estar teniendo patrones conductuales, patrones emocionales, y lo más complicado de modificar cuando el niño ya piensa en un estado depresivo. El niño puede ya estar pensando en factores depresivos como, por ejemplo, pues ¿para qué lo hago si no lo voy a lograr? O ¿para qué me esfuerzo si de todos modos no lo voy a conseguir? Eso es lo que va a determinar, lo que decía Marco al final de su comentario, lo que va a determinar que la depresión vaya a ser una situación determinante en ese sujeto. La situación biológica y la situación ambiental, la exógena y la endógena, siempre se van a cruzar en un punto. Para nosotros es muy importante el diagnóstico de que tiene más carga o que tiene más peso. Vamos, por dónde empezó el problema, si es biológico o si es ambiental, para plantearnos nuestro abordaje terapéutico. Si hay un problema hereditario, un problema genético, medicamento es a fuerza.
¿sí? Medicamento quiere decir algo que le facilite la producción de neurotransmisores, alguna sustancia perfectamente conocida para poder elevar los neurotransmisores que tiene poca producción. Pero eso no resuelve el problema. También hay que atacar la situación ambiental, pero para nosotros es muy importante para ver por dónde empezamos a atacar el problema. Como la situación biológica y la situación ambiental se van a cruzar siempre. Y esto resulta un concepto muy interesante. Así como Jorge señala que uno puede aprender a deprimirse, este aprendizaje se va a dar a partir de cambios neurobioquímicos. Es decir, voy a enseñarle a mi cerebro a producir menos sustancias de unas y más de otras. Si tengo una vida donde tengo ciertos hábitos depresivos, voy a estar funcionando con esos neurotransmisores, mi sistema va a crecer de esa manera. Entonces, si yo vengo de una familia donde el papá lo único que hace es quejarse en la mañana porque el lechero no ha llegado, no se queja la mamá, se queja la mamá de que el lechero no ha llegado, el papá se queja de que el tránsito, no le traen la leche, no digo, de que le volvió a cobrar la leche, de que no está su desayuno, el tráfico, apúrate chamaco, las quejas de todos los días. Esto va a producir una reacción física, evidentemente, y mi cuerpo está recibiendo ese estímulo. Si ese estímulo lo estoy recibiendo reiteradamente, bueno, pues mi cuerpo va a crecer, voy a desarrollar esas áreas. Entonces al rato voy a tener una gran habilidad intelectual, por ejemplo, para justificar mis conductas depresivas. Vamos al cine, no, que flojera, hay mucha gente. Pues sí es cierto, hay mucha gente y sí es cierto que flojera, pero lo que logré fue no hacer algo. Entonces es una conducta depresiva. Oye, que vamos a la fiesta, no, pues si no fumo y no tomo, no, pues si no estoy diciendo que fumes ni tomes, no, vamos a la fiesta. Pero estoy argumentando una serie de conductas, estoy justificando una serie de conductas para no salir, para disminuir mi vida social, para disminuir mi interacción con otras personas, para hacer deporte porque no tengo dinero, porque los gimnasios están muy caros. En fin, esas conductas las voy a ir reforzando hasta que mi cerebro va a estar produciendo bajos niveles de ciertos neurotransmisores, entonces ya voy a tener una personalidad depresiva. Esta gente pues se va a quejar de todo. Es la gente que sufre de todo y tiene problemas con todo. Es una personalidad depresiva. Y bueno, empieza por supuesto en la infancia de cómo me van educando. Llega el momento en que mi cerebro, aunque no tenga carga genética para ser depresivo, me puedo volver depresivo biológicamente. Aquí tenemos un caso que llegó por mail. Dice: doctor, si mi hijo de 12 años tiene alguno de estos síntomas, ¿necesariamente tiene que tomar medicamentos? Y a continuación los menciona. Es muy lento en sus acciones, todo le da flojera. Flojera lo pone entre comillas. No le gusta salir, es muy irritable. Su maestra dice que parece que hay momentos en los que está en otra parte. No es muy alto y pesa 40 kilos. 12 años, 40 kilos. No tiene trastorno del sueño y por supuesto cree que no sirve para nada y que no es capaz de lograr nada, como que no tiene muchos ánimos. La pregunta es si tiene que tomar medicamentos. Habría que hacer una evaluación. Exactamente. Aquí el problema de la depresión es que desafortunadamente a veces tomamos terminología específica y la mezclamos con eventos coloquiales, ¿no? La depresión no es igual a tristeza, es un cuadro muy claro, detectado, con una serie de sintomatología. No porque el niño esté triste, está deprimido, ¿sí? Eso es una parte muy importante. No, la tristeza es uno de los síntomas, pero más bien con respecto al éxito de la persona es lo que va a determinar un factor depresivo. No es tristeza nada más. O sea, podemos tener melancolía, podemos tener estados de tristeza, pasajeros, etcétera. Entonces, lo que es importante es que cuando hablamos de depresión esté en función de un diagnóstico preciso de lo que está sucediendo. Cuando el chico ya está mermado en su capacidad de automotivación, ya estamos teniendo problemas muy severos, porque uno de los factores importantes de la depresión puede ser la situación de que esté marcando, ¿ya nos vamos? Sí, que esté marcando su capacidad de éxito personal. Cuando ya marca ese éxito personal, ya vamos a tener problemas de adaptabilidad muy serios. Tenemos aquí un correo electrónico de Margarita Jiménez, de 37 años. Su consulta es la siguiente. Dice: mi hija desde que nació duerme muy poco. Primero, antes que nada,
Dice, me gustaría comentarle que soy una mujer que sufre episodios depresivos. Perdón, vamos a terminar con esta, ¿no? Porque quedó como que abierto. Aquí la situación que yo quería enfatizar es que no porque esté mal, nuestro chiquito es depresivo, ¿no? Ese es un punto importante. Ahora, esta persona que es Sandra Mejía nos está delineando varias características de una persona depresiva. Está hablando de que tiene problemitas de comportamiento, lo que se le llama flojera, irritabilidad, ya está teniendo problemitas de ánimo, problemitas de éxito. Pareciera ser que tiene sobrepeso, Marco, no sé, no dice la estatura. Bueno, si Marco tiene sobrepeso, ¿qué importa? ¿Qué tiene que ver eso? Perdón, el adolescente tiene sobrepeso. 12 años, pero no nos dice la estatura, no dice la estatura, dice 40 kilos. Entonces, pareciera ser que sí tiene varios indicadores de estar pasando por un estado depresivo. Ahora, el diagnóstico es muy importante, como decía Marco, hay que diferenciar si hay una situación bioquímica antecedente o no la hay, o si simplemente los factores de desarrollo, los factores de vida están afectando esa situación bioquímica. En cualquiera de los casos, el evaluar el uso del medicamento va a depender de un diagnóstico preciso, ¿no? Los caminos van a cruzar siempre en términos de los neurotransmisores o la biología y el ambiente, porque insistiría mucho, si yo aprendo a ser optimista voy a producir cierto tipo de neurotransmisores y no voy a caer en estos estados depresivos. Entonces para nosotros es muy importante para ver en dónde nos vamos a apoyar. El diagnóstico que hacemos o que deberíamos de hacer siempre en todos lados y que tratamos de hacer nosotros en Neurocom es poner en la balanza y ponerle un peso específico a cada cosa, tanto lo biológico, lo neurobioquímico, como lo ambiental, para ver por dónde empezamos a atacar. Hay problemas de ansiedad tan pequeños que provocan estados depresivos ligeros o estados de tristeza y ansiedad ligeros, que simplemente modificando un elemento del entorno, el niño sale adelante. Pero tenemos que evaluar perfectamente qué es lo que se está provocando. Por ejemplo, estoy hablando de un niño que se siente mal porque está teniendo fracaso académico. Y llega el papá y lo compara con su hermanita y le dice al niño, a ver, Marquito, deberías de estudiar más porque tu hermana es bien inteligente. Esto repetido varias veces lo va a meter en un estado de ánimo decaído. Puede entrar en depresión. Vean, la gente siempre se viste de negro, entonces... Pero qué elegancia. Entonces, si nada más modificamos ese ambiente que le está afectando, es decir, le enseñamos que el niño sí puede estudiar y puede sacar 10, eso en consecuencia le va a levantar su estado de ánimo y lo va a sacar en su éxito académico o su éxito deportivo o su éxito social como un niño que está aceptado y querido por sus pares, por sus gentes iguales que él, lo van a sacar de la depresión. Pero no todas las depresiones funcionan así. Estamos hablando de una depresión que está circunscrita, que está provocada por un elemento ambiental específico. Pero si son muchos elementos los que están en juego y que ya modificaron la neurobioquímica cerebral, entonces parte del diagnóstico deberá ser a través de los marcadores biológicos que tenemos, es decir, el mapeo cerebral, por ejemplo. Si el trabajo cerebral ya está modificado, no estoy hablando de lesiones cerebrales, simplemente que hay un área cerebral que trabaja de más, que está trabajando, por ejemplo, muy rápido, que está muy ansioso el pequeño, o que ya está muy lento en ciertas áreas cerebrales. Entonces esto ya no está facilitando el abordaje, ya no está diciendo que el medicamento es indispensable, que no nada más con que meta goles y tenga 10 va a salir de su depresión. Ahí también vamos a necesitar algún elemento farmacológico que nos apoye, además de tratar de modificar el entorno y finalmente modificar la parte más difícil y que es la más apasionante para nosotros, modificar a la persona en su forma de pensar, en su forma de vivir, venir rompiendo estos hábitos depresivos. Algo que es bien difícil y que, insisto, para nosotros es muy apasionante, es enseñarle a un niño los valores que sí tiene. Porque un niño depresivo, como el chico que nos relata Sandra, su hijo, que ya siente que no sirve para nada. Entonces, esa es la visión que él tiene de sí mismo. Y a veces los niños tienen éxitos buenos y los siguen despreciando, los siguen menospreciando. Esto muchas veces ayudado por los papás, ¿no? Llega Marquito con su 10 y el papá le dice, pues era tu obligación. Claro. Entonces no lo está reforzando adecuadamente y el niño va a tener esa misma visión de sí mismo. No sirvo para nada, fue de chiripada. Entonces, la parte final será no solamente modificar los ambientes, sino modificar a la persona.
en la visión que tenga de sí mismo y de la vida. Hablaste de mapeo cerebral como una prueba para poder detectar depresión en los niños. ¿Hay algún otro problemas tipo? funcionales? Sí, aunque no es específico, sí nos da cierto margen, cierta pauta para poder sospechar de que ya se afectó el sistema en términos de funcionalidad. No es un marcador biológico exacto. ¿Hay alguna prueba? No hay un marcador biológico exacto. Habría que medir los niveles cerebrales de los neurotransmisores, cosa que es poco menos que imposible. O sea, poco menos que imposible. Okay. Entendí que no se puede. Algo así, exactamente. Sí, es como el desafuero, no es esa fuerza. No se pueden medir los niveles de neurotransmisores en el cerebro. Lo más cercano es la punción lumbar, es decir, sacar líquido cefalorraquídeo de la médula espinal, pero eso se utiliza únicamente con fines de investigación. No tenemos todavía a la mano una prueba que nos diga si hay depresión biológica por tal o cual. Pero si sumamos todos los pequeños elementos que tenemos, un mapeo cerebral que nos señala cierta disfunción, más las pruebas psicológicas que nos ayudan mucho, una batería completa de pruebas psicológicas nos van a orientar a cómo se siente el pequeño. Pruebas proyectivas, pruebas de habilidades, inteligencia, en fin, todo esto junto, más la exploración que hace el médico. Claro. Entonces ya tengo un rompecabezas bastante más armado, bastante más amplio, que me hace pensar que el problema es o más biológico o más ambiental, y nos permite también plantearnos un abordaje terapéutico. Aquí hay un punto importante, Tony. Cuando hablamos de pruebas psicológicas, ¿existen escalas de depresión o escalas de ansiedad? Porque todo factor depresivo tiene una antesala que es la ansiedad. Desafortunadamente, estas escalas se han desarrollado, en los últimos 10 años han salido 20 escalas por año, sí, ¿no? La escala de la depresión no es definitoria, porque muchos de los problemas que se tienen con la depresión tienen que ver con usos y costumbres de la persona, que muchas veces las escalas de la depresión lo aíslan demasiado. Entonces, hacer una escala de depresión o aplicarla no indica y no nos explica qué tipo de depresión puede presentarse y la situación terapéutica a seguir, ¿no? Sí. Nos da mucho gusto que ya estamos nuevamente en León, ya nos llamaron las personas de León, ya se restableció la comunicación y el programa, ya gracias a todo el público que nos llamó, a todas sus quejas, ya está nuevamente al aire. Gracias a Emma García, de 65 años, a Marta Suárez Muñoz, de 38 años, que también es de Guanajuato, y a María Elena Martínez, de 55, que han llamado hoy, pero bueno, entre toda la gente que estuvo quejándose, ahí fue un error que ya se resolvió. Muchas gracias a la gente de Guanajuato. Jorge, ya puedo preguntarte ahora sí de claro que sí, de Margarita Juárez Jiménez. Platícales que fuiste a Guanajuato hace 2 semanas, que te la pasaste muy bien. Padrísimo, padrísimo. Está precioso, sí. Saludos a la gente de allá, pero regresamos al tema. Margarita Juárez Jiménez, de 37 años, originaria de Coyoacán, nos dice: me gustaría comentarle que soy una mujer que sufre episodios depresivos y desde niña he sufrido de angustias, así como trastornos del sueño. Tengo una hija de 1 año y medio de edad y durante mi embarazo sufrí de insomnio, así como de mucha angustia. Mi consulta es la siguiente. Mi hija desde que nació duerme muy poco, a pesar de que yo casi no estoy con ella, ya que trabajo casi todo el día. Cuando estoy con ella no quiere que me separe de ella ni un segundo. Llora mucho y cuando las cosas no salen como ella quisiera se encoleriza. Por ejemplo, si no puede sacar un juguete del juguetero porque se atora con otro, se enoja y se pone a llorar con mucha rabia. Y mi pregunta es la siguiente: no sé qué tan factible sea de que mi hija sufra de lo mismo que yo. A riesgo de pecar en la generalización, es un buen ejemplo de cómo una madre con problemas neurobioquímicos va a heredar también esta situación. Estoy arriesgándome, por supuesto, al asegurar una cosa así con tan pocos elementos, ¿no? Decíamos que estos diagnósticos hay que hacerlos muy precisos o lo más precisos. Nosotros lo que tratamos de hacer siempre es involucrar por lo menos a 3 o 4 especialistas de distintas ramas para hacer el diagnóstico. Y bueno, de ramas afines, ¿no? Porque no vamos a llamar al ingeniero y al arquitecto, ¿verdad? El contador, ¿qué opinas de esta depresión? No, ramas afines, involucramos psicólogos, neurólogos, psiquiatras,
terapeutas de comunicación, para tratar de hacer el diagnóstico. Entonces, pocos elementos para hacerlo. Entonces, insisto, a riesgo de estar generalizando, es un buen ejemplo de cómo una madre que se ha sentido mal desde toda su vida, está notando en su pequeña niña estos cambios de ánimo, de estar inconforme, de sentirse angustiada, de tener miedo, y que puede estar hablando realmente de un trastorno depresivo que a la larga puede dificultarle la vida. Estos trastornos depresivos generalmente no matan, pero sí nos hacen la vida muy pesada, nos las hacen muy, muy difícil, porque uno puede no morirse por no hablarle a la chica bonita del salón, ¿verdad? No pasa nada grave, pero sí va a trascender el resto de mi vida. Voy a ser inseguro, me voy a volver psiquiatra, no sé, algo va a pasar en mi vida, que siempre es mejor atenderlo y tratarlo para modificar y hacer la vida un poco más fácil. Y afortunadamente en estas décadas, en estas últimas 2 décadas, las neurociencias han avanzado muchísimo, y ahí sí podemos presumir los que nos dedicamos a esto, que en términos de ciencia son las ramas que más han avanzado en los últimos años, las neurociencias. El día de hoy sabemos cómo es la molécula de un neurotransmisor, sabemos cómo es la molécula de un medicamento, sabemos cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene y cuántos cloros, en dónde actúa específicamente, cuánto tiempo va a durar su acción, en qué parte del cerebro se pega, en qué parte no se pega. Entonces tenemos un control muy claro del medicamento, sabemos exactamente qué está haciendo, y esto nos ayuda mucho para salir de toda la sintomatología depresiva y luego reeducar a la gente. Un proceso de terapia donde no es otra cosa que desaprender las tarugadas que aprendimos para aprender cosas nuevas que puedan ser más útiles, pero el apoyo del medicamento siempre es muy útil. Yo hago hincapié en esto porque los papaces y las mamaces le tienen mucho miedo al medicamento. Todavía los psiquiatras y los psicólogos tenemos una mala fama de que cuando van al médico o los mandan al médico dicen, ¿por qué si no estoy loco, verdad? No tenemos que ver mucho con la locura realmente cuando estamos hablando de depresión. Sabemos exactamente cómo trabajar una depresión, qué tipo de medicamento, en dónde va a actuar, cuánto tiempo, cuáles son las reacciones secundarias, y no tiene nada que ver con vergüenza, porque a mucha gente le da vergüenza estar deprimida. No es pecado, es un estado natural de cualquier humano. Todos en algún momento de la vida vamos a pasar por varios cuadros depresivos, todos. Y todos vamos a necesitar cierto apoyo externo, que puede ser desde un profesional, como el caso del psiquiatra, del psicólogo, o puede ser una ayuda externa, como puede ser un amigo, una amiga, un amante. A veces ayuda también. Porque me ves feo. Yo no dije nada, yo no soy el amante. Gracias a Dios. Pero sí soy el amante. Pero sí es el amigo. Entonces, siempre vamos a necesitar un apoyo externo. No es motivo de vergüenza, como tampoco es motivo de vergüenza ni de locura tomar antidepresivos. Aquí hay un ejemplo que me da mucha risa. Cuando vamos al otorrinolaringólogo por un problema de gripa, el otorrino nos manda un antihistamínico, un antibiótico de nueva generación y un analgésico. Resulta que esa fabulosa combinación nos va a hacer estragos tremendos. Todos los antigripales que tienen antihistamínicos nos traen todos sonsos. O sea, ¿de qué tamaño es la agresión sobre el sistema nervioso que andamos adormilados? O sea, ¿qué estamos tomando que nos duerme? Imagínense cuántos tragos tendrían que tomarse para caer dormidos. Ay, ya no muchos. De ese tamaño. Yo con 2. Con 2. De ese tamaño es la agresión sobre el sistema nervioso de un antihistamínico, por ejemplo. Hay antibióticos de nueva generación, y bueno, y algunos de no tan nueva generación, que pelan los nervios, que les quitan la cubierta que los protege, los desmiliniza, y muchos casos de sordera por antibióticos, por exceso de antibióticos, o caída de dientes, o en fin, una serie de cosas. Pero como lo manda el otorrino, ni siquiera lo cuestionamos. No estoy haciéndole mala propaganda a los otorrinos, estoy hablando de la actitud que tenemos como pacientes ante estos prejuicios que todavía existen, y mucho todavía en áreas de provincia, donde nos da miedo acercarnos a un profesional de la salud mental. Pero bueno, retomando el punto de los antidepresivos, son medicamentos muy, muy seguros,
Pocas veces puede intoxicar a alguien un medicamento, mal prescrito, por supuesto, y la ayuda es enorme, es tremenda. Alguna vez oí a un paciente que estuvo en psicoanálisis ortodoxo, de diván, y que se acuesta y le platica al médico cuando el papá... que se acuesta? Se acuesta en el diván. Ah, en el diván. Sí, en las películas. Sí, ya cuando el terapeuta se acuesta contigo en el diván ya estamos hablando de otra cosa. Ah, ok, yo pensé que también era terapéutico. No. Ah, bueno. Entonces estuvo 2 años en terapia y salió de su depresión. Está ahí contando del globo rojo y de la infancia y todo esto. Vuelve a caer en su cuadro depresivo, le manda medicamentos a un psiquiatra y entonces quería demandar al psicoanalista porque por un chochito en 2 semanas salió de la depresión. Entonces, muy efectivos y nos ayudan mucho los medicamentos. Mucho. Ya nos vamos a un corte. Llámenos 5166-3404. Yo quería retomar nada más una situación que estaba comentando Marco sobre el modelo de la explicación de la depresión. Marco comentaba, y es muy cierto, la gente le da vergüenza estar deprimida. La gente le tiene miedo a estar deprimida. ¿Por qué? Porque hay mucha información en donde pues nos tiramos, estamos sumamente mal, etcétera. Y es curioso, pero a lo que hay que tenerle miedo es a los estadios de ansiedad por los que generan una depresión. El ser humano está acostumbrado a vivir mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no tenemos un modelo de vida congruente, estable, etcétera, los niveles de ansiedad van incrementándose, no manejamos bien esa ansiedad y nadie le tiene miedo a tener ansiedad, pero le tienen miedo a la depresión. Lo que es curioso es que la depresión es la consecuencia de esos estadios de la ansiedad. Entonces muchas veces cuando viene el paciente dice, quítame la depresión. Y el problema no es la depresión es una consecuencia ulterior de todo este fenómeno. El problema es cómo vivimos. Si nosotros seguimos o continuamos con los mismos patrones, las depresiones se vuelven cíclicas, es decir, van y vienen. Y la depresión es la finalización de los estados de ansiedad. Lo que realmente se combate en una situación depresiva o en un tratamiento para una persona depresiva es precisamente que maneje mejor sus estadios de ansiedad. O no sé tú qué opinas, Marco, en ese sentido. Ansiedad es si te van a desaforar y depresión es si te desaforan. Te desaforan. Es algo así. La ansiedad es el alimento principal de la depresión. En términos químicos, la depresión es trabajar a niveles bajos de neurotransmisores. La ansiedad es trabajar a niveles muy altos de neurotransmisores. Muy altos no quiere decir bueno, quiere decir que está trabajando de más cierta área cerebral. Y se desgasta, entonces, como una máquina, si la estoy haciendo trabajar de más, si una bomba de agua la dejo prendida todo el día, si, no sé, cualquier aparato, un coche lo dejo prendido 2 semanas, se va a quemar. Entonces va a dejar de funcionar. Las neuronas hacen exactamente lo mismo. Si estoy funcionando o hiperfuncionando, estoy hiperalerta, estoy todo el tiempo bajo esta ansiedad, estresado, se dice ahora, de manera coloquial, por supuesto que voy a caer en depresión tarde o temprano. ¿Cuándo caigo en depresión? Ya que pasó la crisis de ansiedad o ya que pasó el periodo de ansiedad. Por ejemplo, estoy con la preocupación de que me corren o no de la casa porque estoy en un pleito legal. Se resuelve, no me corrieron y pum, a la depresión. No me deprimo porque gané, evidentemente. Me deprimo por este proceso. Todo el desgaste. Todo ese desgaste y voy a entrar en depresión. Esto ya es absolutamente neurobioquímico, causado por todas las circunstancias, por todo el ambiente. ¿Qué hay que modificar? Bueno, la neurotransmisión, usar medicamento por un lado, y por otro lado, un reaprendizaje a vivir sin ansiedad. Tenemos hábitos para estar deprimidos, estar ansiosos, y como dice Jorge, de repente no lo notamos. Llegamos a una fiesta y alguien toca el tema del desafuero, o el que quieran, ¿no? Y nos metemos en ese rollo del Papa, o peor aún, el tema de todos favorito, la economía, o la delincuencia. Al rato ya todos estamos metidos, sin darnos cuenta, en un estado de ansiedad anticipatoria, porque saliendo de la fiesta seguro me violan y no me pagan. Entonces, esto, repetido varias veces, me va a deprimir, evidentemente.
depresión infantil. Están con nosotros Marco Campuzano, el doctor Marco Campuzano, y Jorge Luis González de Neurocom, quienes ya son conocidos para muchos de ustedes. Estamos hablando de la depresión infantil, ya hemos recibido varias llamadas, estamos tratando de atender sus casos, pero puede comunicarnos, si tiene alguna duda, puede comunicarnos sus comentarios al 5166-3404 o al 01800-888-1500 y vamos a tratar de atenderlos. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Otra vez, buen día. Nos habíamos quedado con este caso. ¿Continuamos o quieres que hagamos una... Podemos hacer un breve resumen del caso que estábamos comentando? Doctor, por favor. Hablamos de la depresión, que tiene varias vertientes, la ambiental y la neurobioquímica, la biológica, como dos puntales, que estos en algún momento se van a cruzar y van a dar cuadros depresivos en la infancia. En la infancia es más fácil identificarlos como trastornos del estado de ánimo y se le pone el apellido ya sea de ansiedad, de depresión o de angustia, según lo que caracterice más sintomatológicamente a este pequeño. Comentábamos de que, bueno, si hay elementos de neurotransmisión ya afectados, detectados a través de un mapeo cerebral o pruebas neuropsicológicas o todo esto junto, bueno, me van a apoyar o nos van a apoyar más a hacer un abordaje farmacológico de primera instancia. Y jamás se deja como único tratamiento el apoyo farmacológico o el tratamiento farmacológico, siempre que hay que complementarlo con psicoterapia, con apoyo familiar, porque a veces habrá que modificar el entorno que está produciendo, que está facilitando los cuadros de ansiedad y de depresión, y también habrá que modificar la actitud de la persona ante la vida, enseñarle a no estar deprimido, enseñarle a ver la vida de otra manera y a manejarla de otra manera para salir de la depresión. Usar medicamentos solo, usar el antidepresivo solo, no es la mejor respuesta para la depresión. Es, digamos, la primera parte. Es exactamente como comer bien, tomar vitaminas, pero nunca ir al gimnasio. O únicamente comer bien e ir al gimnasio y no tomar vitaminas. Entonces, el complemento de ambas va a dar mejores resultados. Entonces, tanto el medicamento como la psicoterapia con el apoyo familiar va a permitirnos salir de la depresión, sobre todo en los casos de los niños que están germinando, están gestando apenas su personalidad, todavía no tienen una personalidad definida por ser niños, la están aprendiendo, y esto a la larga va a capitalizarse en una personalidad depresiva. Esta personalidad depresiva es con la que se van a comportar el resto de la vida. ¿Cómo podemos identificar a la personalidad depresiva? Bueno, pues es el que se queja de todo, el que sufre de todo, el que siempre encuentra los elementos malos de la vida, y cuando son inteligentes son terribles estos personajes, porque los argumentos para estar deprimidos son muy sólidos. Entonces, esto al tener una relación, una interacción social y familiar, pues nos va enseñando a pensar de una manera negativa y acabamos deprimidos. Señalábamos hace un momento de que, bueno, pues la depresión a veces o con mucha frecuencia no mata, pero no nos permite vivir adecuadamente. Hay otras formas de vivir mejores. En los niños es muy preocupante esto, porque los adultos generalmente no le damos mucha importancia a que se sientan mal, a que tengan miedo. Por ejemplo, un niño que se levanta en la madrugada porque vio al coco, porque se espantó, porque oyó un ruido, de repente los papás no le dan esa importancia que tiene a un estado emocional de mucha ansiedad. El niño está realmente sufriendo, pero para el papá o la mamá que tienen otras cosas en la cabeza, como levantarse temprano, el horario de verano, pagar las deudas, el amante que nos deja, no sé, tantas cosas que tenemos en la vida. Decimos, pero si el coco no existe, no estés fregando, vete a dormir, ¿no? Entonces, no le estamos dando atención a un malestar emocional muy grave que a la larga se va a ir acumulando. No es nada más el miedo en esa noche, es ese miedo que es resultado de otro problema de ansiedad y de otros miedos que los está proyectando en el coco o en los fantasmas que pueda sentir, pero que se va a ir acumulando y va a capitalizarse en una depresión crónica.
Aquí también estábamos enfatizando mucho la situación de que la gente trata la depresión pero no trata la ansiedad, y que realmente el producto de una depresión son los factores de ansiedad. En el ejemplo que estaba hablando Marco acerca del niño que tiene miedo, se levanta por el coco o por Marco, por el coco, y que de repente pues no encuentra respuesta, hay que entender que la depresión es el resultado de una serie de ansiedades que no ha podido manejar ese individuo. El niño que se va formando necesita habilidades, necesita ir conociendo habilidades y desarrollarlas. Cuando estos chiquitos no formulan las respuestas adecuadas para manejarla, empieza a gestarse a lo que se le llama una personalidad depresiva. Lo más difícil manejar de una depresión es cambiar los patrones que llevan al pensamiento depresivo, porque el pensamiento depresivo bajo los niveles cognitivos son aquellos patrones que yo no termino por resolver. Entonces, uno de los factores importantes para la intervención, como dice Marco, es el medicamento, pero a la vez también cambiar esos patrones. Hay que desaprender lo aprendido. Y cuando estás hablando de cambio de patrones, ¿estarías hablando de una depresión exógena? Lo que pasa es que, como estábamos comentando al principio, las dos depresiones, la endógena, que tiene que ver con el funcionamiento interno del cuerpo, y las exógenas, que tienen que ver con la experiencia o la forma de cómo manejar esta experiencia, se van cruzando. Yo considero que las dos son importantes de atender, porque cuando yo ya estoy deprimido y estoy generando conductas depresivas, estoy también cambiando mi fisiología. La respuesta de mi organismo está cambiando. Como la definición de una depresión es un valle hacia abajo, eso significa que estoy desgastado orgánicamente para responder, porque ya pasó la crisis. Es bien curioso, ¿no? Pero la crisis ya pasó. Las depresiones van después de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos un estado depresivo, tiene que haber también un factor de desgaste orgánico. Por lo tanto, es difícil determinarlo. Por lo tanto, tenemos que trabajar terapéuticamente en los dos aspectos, tanto orgánicamente como los factores de estrategias para resolver esos patrones depresivos. Para nosotros es importante el diagnóstico, es para saber por dónde empezamos, qué es lo que tiene más urgencia. Gravedad lo tiene ambas circunstancias, y ya se encontraron en el camino la neurofisiología con el ambiente. Si el ambiente ya modificó todo el sistema biológico, ahí lo grave es todo. Pero el diagnóstico para nosotros es en el grado de urgencia. ¿Qué es lo que vamos a atacar primero? ¿El ambiente o primero el medicamento? ¿O de manera conjunta? El estado de ánimo. El estado de ánimo. Entonces, esto es para ver cómo empezamos a atacarlo. No siempre se puede atacar todo al mismo tiempo. No siempre puedo meter a la terapia familiar y a la terapia individual, más el deporte, más el medicamento, todo junto, porque bueno, vivimos en un país donde, pues, ya nomás nos falta el tsunami para que estemos peor. Pero tenemos que jerarquizar nuestro abordaje. Entonces a veces metemos al pequeño a terapia porque es el que tenemos que resolver más fácil, o a veces es más fácil resolver a la familia, o es más urgente resolver a la familia. Y esto no es de la noche a la mañana, estamos hablando de que ya aprendimos a deprimirnos, es decir, ya sé pensar de cierta manera. Es difícil que yo cambie mi forma de pensar. Por ejemplo, es difícil que a mí me enseñen a que no me gusten los libros. A mí me encantan los libros. Ay, yo me asusté, yo pensé que las mujeres. Los libros. No, ese ya no me gusta. ¿Ya no? Ya no. Bueno, Ya aprendí, siempre me pegan. Es el estado depresivo. Es difícil que me dejen de gustar los libros. Entonces, por más que me digan no leas, vete a echar tragos, pues yo no voy a cambiar de forma de pensar. ¿Por qué? Porque me funciona esto. Bueno, hay gente a la que le funciona estar deprimido. ¿Puede ser una manipulación? Puede ser una forma de vida. ¿De vida o de manipular o de obtener algo? Obtiene muchas cosas, claro. No tengo que trabajar, no tengo que hacer deporte, me conformo con cierto estilo de vida muy mediocrón. Y además es que el éxito también se aprende. O sea, yo puedo estar a gusto con cierto tipo de éxito y punto. No necesitar más. Claro. Un corte comercial. Les recordamos...
está en la línea, usted puede llamar y ser atendido en este momento. Llame al 55 34 26 84, 55 34 34 10, 55 34 34 86. Nosotros continuamos con el tema de depresión infantil. Ya Marco hizo su pared. Yo también hice mi pared. ¿Cómo son? Híjole. Decíamos que Me traen de bajada. como yo no voy a casar, ¿verdad? Desde que me equivoqué al principio con los nombres, ya no me perdonan. Sí, yo ya me deprimí y no me quieren, pues total, no importa. Decíamos que, aunque es una enfermedad, la depresión, puede ser una enfermedad que se aprende. Se aprende. ¿Y por qué le llamamos enfermedad? Porque no nos permite adaptarnos a la vida. Simplemente como eso, tan sencillo como eso. Pero no es algo que se quite de la noche a la mañana, es algo que voy aprendiendo a través de mucho tiempo. Por lo tanto, no es como una gripa que en una semana se me quita, ¿no? Es un estado, es decir, una actitud, una forma de estar en la vida, que hay que trabajarlo mucho. Por ejemplo, aquí tenemos una llamada de Estela, de 36 años del Estado de México, que dice, quiero preguntarles algo, porque mi hijo sufre de depresión, tiene 10 años, toma tofranil desde hace un mes, pero desde noviembre tiene encopresis. Y pregunta si tiene que ver la depresión con la encopresis. ¿Qué es esto? Encopresis es, digamos, que andan razonando fuera del recipiente. Ajá. Fumando puros. Defecan. Se defecan en la ropa. O sea, como los políticos, ¿no? Esto tiene que ver a veces con trastornos de ansiedad muy importantes, pero también tiene que ver la encopresis con fallas de desarrollo. Otra vez la biología y el ambiente y la actitud ante ello. Aunque ya hayan aprendido. Vienen, claro. Puede ser. Claro, sí, por eso encopresis justamente secundaria, cuando ya aprendieron a controlar esfínteres y después vuelven a presentar esta sintomatología, es decir, andan ensuciando la ropa, se andan defecando en la ropa. Y insistiría, tiene que ver o con un trastorno de ansiedad muy importante, o un trastorno depresivo muy importante, o un trastorno de desarrollo, es decir, no hay una madurez suficiente para controlar estos elementos, aunque ya haya aprendido. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendió bajo ciertas circunstancias, pero cuando estas circunstancias rebasan sus capacidades, vuelve a manifestarse el síntoma. Yo ya aprendí a controlar mis esfínteres cuando está mamá contenta y entonces todos estamos felices y le hacen fiestas porque ya hago caca en el baño, ¿no? Como un Diego que yo conozco, no el que están pensando, otro Diego, un ahijado mío que ya hace caca en el baño. Ya está avisando. Ya avisa el Dieguín. Entonces, esa es una circunstancia muy favorable y ya aprendió. Pero si llegara el papá borracho y se surte a la mamá, esa circunstancia rebasa sus capacidades y va a manifestar otra vez este síntoma, o ya lo va a manifestar como un síntoma, la encopresis. Pero dice Estela que tiene un mes con el tratamiento y que tiene encopresis, que tienen que ver las dos cosas. Claro que tienen que ver porque puede ser el síntoma de la misma depresión. Ahora, un mes de tratamiento es apenas el inicio. El medicamento apenas empieza a hacer efecto favorable, apenas empieza a funcionar. Entonces falta por lo menos 6 meses para ver resultados adecuados, siempre y cuando la dosis sea la suficiente, siempre y cuando esté recibiendo una psicoterapia individual el niño, que se le enseñen, se le den los elementos para bien adaptarse, siempre y cuando se esté modificando el ambiente que lo llevó a la depresión. Entonces hay que atacar todo esto y por eso insistiríamos mucho que el diagnóstico es bien importante, porque aunque todo lo vamos a hacer, tanto la psicoterapia de la familia como la individual, como el entrenamiento, como el medicamento, tenemos que ver por dónde empezamos. Además aquí hay un factor muy importante, el hecho de que el niño esté perdiendo el control y lo esté haciendo, ¿qué retroalimentación recibe él de su éxito personal? Porque recordemos que la depresión no es muy importante. Hay quien dice que si yo aprendí a hablar en 2 años, pues ¿cuántos años voy a tardar en quedarme callado? Es una pregunta muy importante, porque eso tiene que ver con la reestructura que tengo que hacer, incluso cognitiva, para poder evitar esos procesos depresivos. Aquí hay un caso. Margaret Valencia, de aquí del Distrito Federal, tiene 26 años. Ella dice, conozco a una niña de 10 años. Su mamá casi no está con ella. Pues debe ser esta, ¿no? Yo creo que es esta de 10 años, ¿no?
No dice la edad. Sí, 10 años. Ah, sí. Pero bueno, esta Esa dice... es su sobrina. Es que es diferente el caso. Dice, su mamá casi no está con ella. Siento que por esa razón la niña dejó de comer. Ya no come nada, se preocupa mucho por su peso, no quiere verse gorda. ¿Cree que esto sea depresión? Es otra manera también de expresar, ¿no? Que algo le pasa. Hay un trastorno que se llama trastornos de apego. El trastorno de apego se da entre los... desde recién nacido, desde que le estamos dando a amamantar al chiquito, hasta los 5 o 6 años. Los trastornos de apego tienen que ver con que las figuras de cuidado, ya sea padre, madre o tutores, no estén presentes cuando esta serie de relaciones se presentan. Estos trastornos de apego generan inicialmente depresión. ¿Qué tienes? Yo estoy contigo, Marquita. Esta niña tiene 10 años. Sí. A lo que yo me refiero es que inicialmente cuando la niña la mano se encuentra, los trastornos de apego a la larga pueden generar también conductas depresivas y conductas de ansiedad muy claras. Esto desde otro enfoque, desde otro punto de vista también psicodinámico, le llamaban depresión anaclítica. Es decir, ante la falta de una fuente de afecto en los primeros meses de vida, los niños entran en una depresión gravísima, que puede confundirse incluso con trastornos más graves como el autismo o como trastornos generalizados de desarrollo. O antisociales. O antisociales. Son niños que hablan poco, que son callados, que no se relacionan fácilmente, que tienen problemas de lenguaje, de comunicación también. Capacidades de imaginación muy pobres, y esto tiene que ver por la falta de ese afecto. El cariño es necesarísimo toda la vida, pero el primer año de vida es vital. Yo conocí un chico que su primer año de vida, lo único que vio fue el foco de su cuarto, hijo de una chica de asistente del aseo, no de mi casa, de otra casa, que se embaraza, y entonces, para que no se dieran cuenta, oculta su embarazo, se va al pueblo, tiene el niño, regresa, lo mete escondidas a la casa donde trabajaba, lo pone en una caja de cartón y lo amarra todos los días para que no se dé cuenta nadie. Se avienta un año el niño viendo el foco. Entonces, cuando lo llevan al consultorio, lo primero que veo es, digo, no, pues este niño es autista. Empieza a ver tu lámpara, ¿no? Qué bonita lámpara tiene usted. Y se casó con un foco. No. Fue foquero. ¿A qué edad llegó a tu consultorio? Llegó a los 3 años, y cuando lo ve, llegó la luz eléctrica a su casa. Pero ve los años que ya habían pasado y seguía y fue tratado como autista por varias gentes. Entonces, ya que empezamos a investigar, resulta que no, que nada más fue esta falta de afecto, de cariño, una depresión gravísima. Y bueno, pues curiosamente se curó con afecto. Además también hay una cosa muy ¿Afecto interesante. por parte de quién? ¿Quién le dio ese afecto? Lo mandamos con Michael Jackson, no es cierto. No, su madre le pudo dar afecto. Le enseñamos a la mamá a ser afectuosa, le enseñamos a la mamá a defender al niño como prioridad y no una chamba, ¿no? Como mucha gente por la chamba hace cosas absurdas y pasa por encima de tantas cosas, como en este caso terrible. Le enseñamos a ser afectuosa y el niño empezó a relacionarse con más pequeños, y bueno, aunque él siempre va a tener una desventaja en relación a los mismos de su edad, porque él empezó un año después. Entonces siempre va a tener cierta dificultad y ciertos retrasos en las habilidades que tiene, pero bueno, ya es funcional, ya se ríe, ya juega, ya va a la escuela. Y muchas de las lesiones que tuvo como consecuencia de esto, bueno, se han ido disminuyendo, aunque no se quitaron ni se quitarán. Va a seguir así. Lo que pasa es que el niño va aprendiendo la expresión emocional por medio de estos apegos. Uno de los factores que afecta el desenvolvimiento de una depresión son los problemas de expresión emocional. La gente no sabe expresarse emotivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tienen habilidades para poder contrarrestar la ansiedad. Muchos de los trastornos de apego, mucho de la falta de este cariño, es debido a que la gente no sabe comunicar esas necesidades. Como no las comunica, tampoco las cambia en su medio ambiente. Y esto hace que la depresión sea cíclica. Y en un ambiente donde está catalogado como vergüenza demostrar el afecto, el cariño, y más como padres o como hombres, ¿no? Es terrible para nosotros que
fuimos educados bajo esos conceptos de que a los hijos, los papás no los besan, no se vayan a volver mariscos, ¿no? Que es además la mejor fórmula para cambiar de bando. El no recibir el afecto de un hombre. ¿Del papá? En la infancia, el no recibir el cariño, la manifestación, el abrazo, el beso de un hombre, me deja incompleto. Entonces, ese afecto de hombre lo voy a buscar más tarde y bueno, pues a lo mejor en una marisquería. Y es curioso, esa expresión emocional empieza con el contacto físico. Por eso los trastornos de apego. A mí me llamó mucho la atención ahorita que Tony preguntó por parte de quién recibía el afecto este niño, cómo en la terapia o en la recuperación tiene que estar involucrada la familia, ¿no? Sobre todo para los niños. ¿Puede existir una recuperación o sea, que el niño salga adelante sin ayuda de la familia? Sí, claro que sí. Si nos contestas después del corte, sí, claro que sí, por favor. Lo importante es involucrar a la familia en un proceso de reaprendizaje. Comentábamos antes de que Tony tomara venganza de que me cortaron. Sí, eso sí, hay que ser. Una. Eso provoca ansiedad. Provoca ansiedad y luego depresión. No, depresión. Es muy importante. Si hablamos de situaciones idóneas, obviamente mientras más control tengamos de los 3 factores que alteran la situación de la depresión o de la formación de un carácter depresivo, pues va a ser mejor el resultado. El problema es que a veces le damos una fuerza a la familia que no necesariamente está todo ahí. Es como los maestros, ¿no? Oiga, es que por favor controle a su niño. Y hay papás muy inteligentes que dicen, oiga, pero se portó mal en su salón de clase. Yo puedo hablar y puedo corregirlo después, pero quien tiene que corregirlo es usted que está dentro del salón de clase. Y no nos tenemos que olvidar de esa situación. La familia es importante, mientras más involucramiento tiene, es mejor. Pero no en todos los casos sucede. ¿Cómo le podemos enseñar a un papá, a una mamá depresiva que están criando a un niño depresivo? Podemos darle licencia para que sean padres o no sean padres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una intervención integral y multidisciplinaria. Es decir, atacar todos los factores posibles para poder enseñar a ese chiquito que tenga mejores habilidades, pero no le voy a pedir a un papá, oiga, pues necesitamos que interactúe mal, lléveselo a una fiesta infantil, ¿no? Y entonces el papá me dice, pero es que nunca lo invitan. Pues claro, porque él tampoco nunca sale, ¿no? Pues hay factores que sí tenemos que tratar de modificar, y muchas veces el trabajo o el último, es un esfuerzo conjunto, pero el último esfuerzo es llegarle al chiquito a enseñarle directamente habilidades cuando todos estos factores no se pueden estar teniendo en las mejores condiciones. Entonces la familia es muy importante, no es lo único, hay muchas cosas que podemos hacer. Hay tres procesos de la situación terapéutica que hay que tomar en cuenta: la modificación del sujeto en sí, de sus características, la modificación del ambiente y la modificación de la familia. O sea, tenemos 3 fuentes para poder ir a trabajar terapéuticamente. Esta respuesta está también ligada con la pregunta que nos hace Angélica de Coacalco. Dice, ¿es recomendable que un niño viva con una madre depresiva? No es recomendable, pero ni modo de cambiársela. Pues no. Quitarla o... Sí, o quitarlo. Que llegue con su factura y me cambia mi mami, por favor. Al contrario, yo creo que ahí los procesos de sensibilización son importantes. Muchas veces la aceptación de que tenemos un proceso depresivo es muy difícil, porque es aislamiento. Si genera aislamiento, ¿cómo puedo yo comparar mis patrones con los demás si me estoy aislando? Y yo tengo ahorita una familia en intervención que es bien curioso, no hay para dónde. Papá depresivo, mamá muy neurótica, ¿no? Todos aislados, y el chiquito con ganas de ir al cine todos los días, ¿no? Pero siempre está castigado por esa reacción, porque ¿cómo es posible que a ti te interese? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo convencemos a los papás? Oye, es que tú tienes factores depresivos, características depresivas y de antisocialidad, y te estás quejando de que el chico está saliendo mal en comportamiento, mal en calificaciones, pero porque le encanta a la chava de al lado que no sabe cómo invitarla. Entonces, son factores que hay que trabajar en conjunto, y la sensibilidad es una situación muy importante. Hay un punto que me parece también muy interesante de reflexionar. No hay bueno y malo. Es decir, no quiere decir que tengo
que ir al psicólogo, al psiquiatra, y que determinen ellos en qué estoy fallando, por lo tanto soy malo y tengo que cambiarlo todo. Ya, no tengo que irme a un punto completamente opuesto de cómo soy. Lo que se tiene que hacer es plantearse una basal y de ahí pequeñas metas y pequeños objetivos. El ejemplo que plantea Jorge, pues no vamos a hacer que el papá empiece a contar chistes simpáticos y además el tipo es un hígado. No podemos hacer lo que... No, es buena onda, este señor... Además lleva años diciendo eso. Sí, o sea, no vas a cambiar a un señor a los 40 años. No, y además las metas, Marco, las metas generalmente a veces vas a lograr que tenga una reunión familiar al mes, y esa ya fue una meta terminal para ese paciente, ¿no? Entonces, lo que pueda irse modificando de a poquito no quiere decir que tenga que llegar a un 100% de un ideal que no existe. O que no tienen la capacidad, porque también factores biológicos determinantes. Entonces, no es ir y curarse y cambiarlo todo, y cambiar de familia, cambiar de vieja, cambiar de hijos, cambiar de trabajo, no. Simplemente ir modificando algunas cosas para tener más elementos para adaptarme mejor a la vida. Ahora, ¿qué pasa cuando la situación es inversa? Cuando, por ejemplo, aquí hay un anónimo, dice, mi hijo de 12 años es depresivo, ya va a terapias, pero me dice que ya no quiere ir, ¿qué puedo hacer? O sea, ahora el niño es el que no quiere participar en este tratamiento. Mira, ¿qué puede hacer? Aquí esa pregunta es vieja, difícil de contestar, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño que no tiene todos los elementos para determinar su proceso de enfermedad no quiere ser tratado, ¿no? Aquí hay varias formas de contestarla. Una es, tenemos que brindar el servicio, pero evidentemente cuando estamos hablando de un servicio terapéutico es muy difícil entrarle a la mala. Es muy difícil, sobre todo en aspectos cognitivos donde tiene mucho que ver el pensamiento depresivo, que hay que modificarlo. Aquí hay dos aspectos. Tratamos de sensibilizar, tratamos de allegarnos, tratamos de tener un buen apego en la situación terapéutica, de convencer, de ver objetivos, etcétera. O la otra, también lo podemos dejar. Podemos permitir que la situación depresiva avance para que el chiquito pueda tener una visión diferente de su malestar. Eso también se vale. Cuando todos los procesos terapéuticos se han intentado y no ha habido un funcionamiento adecuado, yo siempre le apuesto al dolor, que crezca el dolor. A medida que crezca el dolor, también va a crecer la necesidad de no tenerlo. Y en automático va a haber también un insight más claro de las necesidades terapéuticas. No sé qué opinas tú, Marquito. Dirían los grupos de autoayuda que toque fondo. Claro. Aunque también hay que brindarle las alternativas y plantearle lo que puede pasar. El niño que está resistente a un tratamiento, pues mira, vamos a intentarlo. Vamos a tratar de convencerlo. Dijo, vamos a intentar, vamos a ir durante 4 meses, y en 4 meses nos sentamos y planteamos, y si no quieres, pues ahí muere. Si no encuentras ningún beneficio, ahí muere. Estoy hablando de un niño de 8 años, 10 años y de ahí para adelante. Antes de eso, es más fácil negociarlo con los pequeños. O bien, como dice Jorge, todavía no está con la conciencia muy clara de que él puede cambiar. Entonces hay que dejarlo que el dolor se acumule, que el conflicto se acumule, que además el dolor o los problemas que tenemos en la vida no es necesariamente malo, vamos a aprender mucho de ello, y el aprender a que puedo modificar mi forma de pensar va con ello también en esta situación del dolor, de entrar en una situación de crisis grave, donde entonces me doy cuenta y solicito la ayuda y la acepto también. Y hay veces que yo creo que es mejor, ¿no, Marco? Porque muchas veces hasta hay procesos de encubrir una depresión nada más por querer brindar la intervención. Es decir, no avanza, pero como está con apoyo tampoco dejamos que se haga ronchita para que vea la problemática. Entonces estamos encubriendo una depresión por mucho tiempo. Hay veces, por ejemplo, hablando de esto que comenta Jorge, que tenemos una disfunción familiar grave. Por ejemplo, al papá le encantan las medias, pero para ponérselas. Le encanta la ropa interior femenina, pero para ponérsela. Y esto está ahí metido como una problemática en la familia, no porque le gusten las medias al papá, sino por la situación de encubrir las cosas. Ya me están mandando un corte. Ya nos vamos a un corte. Después de que me interrumpieron y me mandaron al corte y perdí la idea, estábamos diciendo que hay que permitir que la depresión tenga una evolución natural antes de detenerla, como cualquier enfermedad.
Entonces, a veces un tratamiento mal encausado puede servirnos para encubrir un problema más grave, como por ejemplo que haya un problema familiar serio, un problema familiar muy severo, y que el síntoma sea un niño que se porta mal o que no está rindiendo académicamente, o simplemente que tiene un grado de ansiedad tal que se come las uñas, se arranca el pelo, se aísla, en fin. Entonces metemos al chico a terapia y no se avanza demasiado porque no se ha atacado la situación familiar, donde el problema es más grave. A lo mejor lo que tiene que pasar es que el papá tendrá que salir del closet, no porque sea bueno o malo, simplemente porque hay algo que se está ocultando y que sirve para estar perpetuando una depresión que no es ni funcional para el hijo ni para la familia. Entonces, a veces un mal tratamiento, una mala terapia que no involucre todas las circunstancias de vida, como es la escuela, la familia, los amigos, toda la actividad social y las habilidades del pequeño, puede ser infructuoso. Es decir, no nada más la terapia del niño, nada más el medicamento, ¿no? Hay que atacarlo todo esto de manera conjunta. Antonieta García nos dice: tengo una niña de 8 años, tiene problemas de conducta, va a terapias pero no le ayudan, la han corrido de la escuela, no sé cómo ayudarla, ¿qué puedo hacer? La psicóloga me dice que está mal, que es muy agresiva, toma cosas que no son de ella, auxílienme, pide ayuda. Está mal, no es ningún diagnóstico. Sí, no nos da como que muchos datos, lo único es que va a una terapia que no le está ayudando. Entonces yo creo que la recomendación sería ver qué pasa con esa terapia. No sé. No hay terapias buenas y malas. Ni que ayuden o que desayuden. Generalmente todas tienen la tendencia a ayudar. Todas van a servir de algo. Ahora, hay terapias, por ejemplo, de psicomotrices, que sirven para los elementos de psicomotricidad, no para problemas de obesidad. Entonces hay que buscar la terapia adecuada, por un lado. Por otro lado, todos los terapeutas tenemos nuestras limitaciones de formación. Es decir, aprendemos ciertas cosas en la escuela y luego en la práctica cotidiana, en nuestra experiencia de vida, pero está limitado a esa experiencia y a esa educación. Y habrá gentes que recibieron otra experiencia y otra educación, ni menos ni más, simplemente distinta, y a veces el cambio de terapeuta es el adecuado. Pero retomaría esta pregunta con lo que decía hace un momento. El atacar todos los elementos que rodean a un problema, a un trastorno depresivo, a un trastorno emocional, es la situación que hay que mejorar todo, hay que cambiarlo todo. No nada más, ya fue a terapia y me deshice del problema. Claro. Hay que modificar toda la situación, incluso la interacción de la mamá con el hijo que va a terapia. Yo siempre que tengo un caso, cuando dicen es que lo llevé con otro psicólogo y no me sirvió, lo primero que evalúo es qué estaba esperando el papá para ver que funcionara. Porque muchas veces incluso, hasta el propio papá no tiene claro cuál es la problemática y cuál es el objetivo perseguido terapéuticamente, porque como dice Marco, si vamos a formular una forma de atacar el problema, también tenemos que saber cómo vamos a evaluar punto por punto lo que vamos a atacar. Muchas veces también es un problema de no entender bien la problemática. Y también que las cosas no son buenas y malas, no hay procesos que hay que pasar por ellos. Por ejemplo, un niño deprimido de 12, 13 años, que es callado, no tiene amigos y va moderadamente bien en la escuela, ahí va con sus 8, en fin. Pero descubre que hay depresión, se empieza la terapia y dentro de 3 meses el niño pues anda sacando 7. Se anda portando mal, molestó al compañero de al lado y ya tiene novia. Ese niño está mejorando. Está mejorando en términos de su funcionalidad, está aprendiendo a relacionarse con los otros, no de la manera más adecuada. Pero bueno, pues ya tiene intereses y ya tiene más valor como para tener novia, ya tiene más valor como para defenderse y por supuesto le interesa menos la escuela. Esta situación es parte de un proceso, es parte de lo normal. Es como que el adolescente llegue tarde a la casa. Es como la adolescente que quiere pintarse o perforarse el ombligo. No dije que sea bueno o malo, es parte de un proceso por el que hay que pasar y hay que vivir. Entonces, a veces los papás tienen expectativas terapéuticas muy extrañas. Esto a lo mejor no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero un día llegó un papá, entrenador del equipo de fútbol de la prepa, donde estaba su hijo. Y llega, sienta al adolescente y dice, dile al doctor lo que haces. Y el
adolescente preocupadísimo agacha la vista al piso y dice, no te, ¿qué pasó? Ándale, habla fuerte, le dice el papá. Dile al doctor qué porquerías haces. Es que me masturbo. El papá quería que le quitáramos la grave enfermedad de masturbarse. Evidentemente, le dije al muchacho y a la mamá, si me esperan, y me quedé con el papá, porque el problema era el papá. Claro. Entonces, las expectativas que tiene de tratamiento o de curación de un problema son las primeras que también tenemos que aclararle a los papás qué es lo que va a pasar y qué es lo que está esperando, porque a veces están esperando fantasías que nada tienen que ver con la realidad, o como en este triste caso que les platico, está esperando una mentira. O que no necesitan verlo. Yo tengo un adolescente, por ejemplo, que agarra y dice, es que pues me tienen tan controlada que para qué hablo, para pedir permiso si ya sé que me lo van a negar. Sí, mejor me escapo. Exacto. Entonces empezamos a tratar de negociar y entonces la chica ya hace sus 3 o 4 intentos por decir, ok, quiero entrar bien a la negociación, ¿no? Y entonces la mamá se queja de que sí me está hablando pero sigue llegando tarde. ¿Qué no es un avance que ya te llame? Por lo menos ya sabes dónde está tu hija. Y eso no son capaces de verlo. Siempre se van a la meta, que a lo mejor la meta ni siquiera es una meta real, ¿no? Ahí había otro caso también. Sí, de Irma Reinero, de Veracruz, 56 años. Un niño de 10 años que hace muchas muecas con su carita y que bajó un poco de calificaciones en la escuela, ¿puede tener depresión? Nos está hablando 2 síntomas muy claros de ansiedad y habrá que explorar, pero evidentemente esto ya es una señal de alerta, ¿sí? No está interesándose en lo que hace la mitad del día, es decir, la escuela. La mitad del día se la pasa mal. Y por otro lado, estas muecas pueden ser quizás síntomas de ansiedad. De ansiedad. Está gesticulando demasiado por ansiedad. Ya son síntomas de alerta para acercarse y ver lo que está pasando con el pequeño. También hay que recordar que el comportamiento no es estático. Eso significa que puedo tener yo toda una primaria de 10 y eso no significa que voy a tener una secundaria de 10. También pasamos por estados de ánimo que son importantes no detectarlos también como depresión. Hay que hacer... feas allá. Ok, perdón. ¿Ya nos vamos? Nos vamos. La Moglia, la familia y usted.